¿Qué tan paciente soy yo? ¿Qué tanto problema estoy teniendo yo con la paciencia? Obviamente estamos centrados en el tema de la crianza. Habría que preguntarse si hay personas que son pacientes en otros contextos, menos con sus hijos, por ejemplo. Eso sería un tema O interesante consigo mismos. a tener en cuenta. O consigo mismos. O hay personas que toda la vida se creyeron muy pacientes hasta que tuvieron hijos. O al revés, personas que por fuera son, digamos, muy intolerantes o reaccionan impulsivamente muy rápido, pero curiosamente con la paternidad y con la maternidad son súper pacientes. Con Clara y Sergio, pasito a pasito vamos sumando juegos, charla y abrazos, poquito a poquito vamos cambiando. Flexi creando, con Clara y Sergio vamos avanzando, ideas útiles para estar mejor en familia. Flexi creando, flexi creando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Flexi Criando, otra estrategia del ecosistema de Flexi Crianza. Flexi Crianza es una propuesta pedagógica, un modelo, un método que tanto Clara como yo hacemos frente a cómo estar mejor en familia. Y hoy tenemos un episodio fantástico, un episodio muy bueno que además, claro, como todos, pero que además complementa perfectamente otro que les vamos a dejar en la cajita de descripción para que lo complementen, porque en muchos momentos nos ha parecido que es necesario hablar en ciertos ciclos, en series de determinados temas, porque digamos que una de las dificultades que hoy estamos enfrentando en las redes sociales, en el mundo moderno, es que creemos que con un reel, que con un post, que con un TikTok de 1 minuto, pues ya sabemos del tema. Entonces, las personas que nos dedicamos a esto, frente a haber estudiado durante mucho tiempo, que ya tenemos mucha experiencia en el tema de la psicología y de ayudar a personas, pues nos sentimos un poco en ese reto constante de cómo podemos aportar a través de las redes sociales sin caer en simplismos, en reduccionismos, y que las personas realmente tengan información de calidad. Mi nombre es Sergio Montoya, psicólogo y fundador de Flexi Crianza, junto con Clara Ospina, también psicóloga. Y tenemos a nuestros dos personajes que son Flexi Criadita y Flexi Criadito. Dito y Dita, para los amigos. Para los amigos. Okay. Y bueno, como les decíamos, y que les vamos a invitar también a que vean el episodio anterior, vamos a seguir centrándonos en la autoestima y la relación que esto tiene con otros elementos fundamentales en la crianza, como son el manejo de la autoridad, el manejo de la paciencia o el desarrollo de la paciencia. Y para eso, pues evidentemente vamos a necesitar ampliar algunos conceptos que consideramos muy importantes, y de ahí el título de este episodio: paciencia. ¿Cuánto malestar eres capaz de soportar o de tolerar sin reaccionar impulsivamente? Y ya eso es un concepto en sí mismo, ¿sabes? Sí. O sea, la paciencia tiene que ver con muchas cosas, la autoestima también, pero nos vamos a centrar en este aspecto específicamente en este episodio, y es cuánto malestar eres capaz de tolerar, porque ahí está parte de la clave del ser paciente, ¿no? Tremendo, es que es un tema tremendo. A mí me encantan los temas, no crean que lo decimos porque traemos nosotros estos temas, es que realmente estos temas los traemos de las preguntas, de los comentarios, de lo que nos comentan las personas en consulta. Y este es un tema tremendo. Claro, disculpa que te interrumpa. Lo primero es, ¿qué tan paciente soy yo? ¿Qué tanto problema estoy teniendo yo con la paciencia? Obviamente estamos centrados en el tema de la crianza. Habría que preguntarse si hay personas que son pacientes en otros contextos, menos con sus hijos, por ejemplo. Eso sería un tema interesante o consigo mismos. A tener en cuenta. O consigo mismos. O hay personas que toda la vida se creyeron muy pacientes hasta que tuvieron hijos. O al revés, personas que por fuera son, digamos, muy intolerantes o reaccionan impulsivamente muy rápido, pero curiosamente con la paternidad y con la maternidad son súper pacientes. Que también es factible, porque digamos que esos pequeños, esas pequeñas, esos niños o esos hijos les generan o les activan unas ciertas habilidades de comprensión, de empatía, de querer escuchar,
y de alguna manera son capaces de ser pacientes. Pero lo que sucede en la vida real, en el día a día, casi siempre son mamás y papás diciendo, no puedo más. No soy capaz de no gritar, No soy capaz. no soy capaz de no desesperarme, no soy capaz de estar tranquila cuando mi hijo hace ciertas cosas. Entonces yo diría que hay que empezar por desmontar algunos mitos. Y el primero es que naces con paciencia o sin ella. O sea, que eres paciente por naturaleza o no. Ese es el primero que tenemos que desmontar. Hay una cosa que es real y es que hay personas que pueden ser más, lo que llamamos primarias, que pueden reaccionar más rápido, tender a reaccionar más rápido que otros, pero eso no significa que no pueda ser paciente, porque la paciencia siempre se puede aprender, se puede entrenar, se puede ir desarrollando. El otro es que la paciencia depende de que tanto ames a la otra persona, sean tus hijos, sea tu pareja, sea cualquiera que esté involucrado. Ese mito tampoco es, porque todos y todas sabemos que podemos amar profundamente a nuestros hijos y a nuestras hijas y así todo terminar desesperadas, gritando, desbordadas. O sea que... Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que efectivamente es un mito. La paciencia no está vinculada sí o sí con el tema del amor y que tanto amamos a las otras personas. Pero se me ocurrió ahora que lo estaba diciendo y que te estaba escuchando, si tiene algo que ver con qué tan consciente o no yo quise ser padre o madre. ¿Sabes? Porque creo que muchas personas no sabían o no calculaban qué tan difícil era hacer esto de ser madres. Uh-huh. Y de alguna manera no es que no quieran a sus hijos, está fuera de toda discusión, hay amor por los hijos, uh-huh. Pero sí genera como una especie de cuestionamiento existencial de proyecto de vida y ¿es esto realmente lo que yo quería? Y en la medida en que yo no me apropio de esa función de papá o de mamá, vivo como en una constante lucha por intentar no salirme de mis casillas, porque es que en esta función yo no me veo, ¿sabes? No es una cuestión de amor. Pero entonces eso diría que quien los quiso tener y quien siempre quiso ser mamá es más paciente. Claro. Y no necesariamente es así. Lo que yo he visto en la experiencia que tenemos, lo que me he dado cuenta es que quien siempre quiso ser mamá o quien siempre quiso tener hijos, considera que incluso esos momentos valen la pena. Claro. Sí, porque tengo incluso personas muy cercanas y la gente que nos consulta, a quienes les he preguntado y dicen, no pasa nada. O sea, eso es parte de la maternidad, no lo viven como algo tan frustrante. Puede que sea frustrante en el momento, pero no les genera un cuestionamiento existencial de, ¿será que yo sí tengo que estar aquí? O sea, ¿o qué hago yo siendo mamá? Son como dos situaciones diferentes. Sí. Porque tampoco el hecho de haber querido ser mamá hace que no te desesperes. No, por supuesto. Yo quería hacer el énfasis, es que a lo mejor en las personas que una vez ya son mamás dicen, yo no tenía muy claro ser mamá, si eso le supone una carga a la hora de ser más o menos paciente, porque es que no solamente está en lucha con esos comportamientos de niñas y niños, sino que está con sus elecciones, con su función en la vida, sí. Con su estar en el mundo, como lo dirían los filósofos. Y en lo que tú acabas de decir, también me das pauta para decir, sí también va de la mano con el número de hijos que tengo. Porque también es verdad que muchas mamás dicen, se burlan, entre comillas, de las mamás primerizas, uh-huh. Que están con la paciencia al borde, que están con los nervios al borde de un ataque de nervios, valga como decía la película de Almodóvar. Y las que tienen 2 o 3 dicen, claro, es que está primeriza, o es la primera tal. Pues que ya con el segundo uno ya se relaja, porque uno ya más o menos sabe por dónde pasó. Y las que tienen 3 se burlan de las que tienen 2 y 1, y las que tienen 4. Claro, eso es como una cosa que no termina. La cuestión es, ¿cambia mis niveles de paciencia en la medida en que voy teniendo más hijos? Es que hay muchos factores, porque depende también de qué tan seguidos los tengo. Si yo tengo 3 niños y resulta que están simplemente seguidos hasta de menos de un año, un año, tengo 3 pequeños que están alborotando el ambiente constantemente y que van a poner al límite mi paciencia. Ya, pero entonces diríamos que las que tienen 10, que hoy en día todavía existen,
A mí me saltan mucho reels de una mujer que tenía 9 y acaba de tener el 10º. Y se está planteando el 11 seguro. O sea, ya pasó de una van a un autobús. ¿Sabes? Es una locura. Bueno, es una locura. Desde mi posición, yo diría, o sea, es que depende del tipo de mamá que seas. Claro. Es posible que a esa señora le guste mucho cuidar a otros. Entonces, totalmente respetable, pues. Parte de lo que decimos en todas las cosas que hablamos de paciencia es ¿qué te molesta a ti? Sí, o sea, la que tiene 10 y 11 hijos con seguridad que tiene una capacidad mucho más amplia que lo que estamos hablando hoy de tolerar malestar. Las que tenemos una capacidad menor, pues 3 hijos, o sea, al 5º yo creo que yo ya hubiera fracasado completamente. Yo no hubiera podido, o no sé, yo supongo que uno va siendo capaz de ampliar su capacidad al nivel que la va necesitando. Sí, sobre todo cuando uno vive de una manera consciente ese proceso de aprendizaje, de crianza, de pareja, ¿no? O sea, te das cuenta que vas necesitando y vas aprendiendo, ampliando. No sé. Yo veo algunos padres primerizos que me consultan porque tienen estos primeros meses de mucho estrés, de mucho cansancio, de mucho insomnio, de estar ahí dando el callo, pues, o tratando de ser lo más responsables, desbordados emocionalmente, cansados, y tienen uno. ¿Sabes? Es el primero. Entonces la pregunta es cuando, casi que por charlar, por poner el dedo en la llaga, yo les planteo, ¿y qué va a pasar con el segundo? La gente empieza como, este psicólogo está loco, ¿sabes? O sea, segundo no llega. Sí, ¿qué te pasa, y Sergio? Llega. ¿Qué te pasa? O sea, déjame yo proceso. Sí, pero eso es como el parto. Todo esto y luego ya pensamos en un segundo. Eso es como el parto. Uno tiene el primer parto y dice, yo por esto no vuelvo a pasar, pero vuelves a pasar. Bueno, me da culpa que nos hemos desviado un poco, pero es que ya se dan cuenta de lo interesante que es el tema. Es el título de este episodio es Paciencia, cuánto malestar somos capaces de aguantar sin reaccionar impulsivamente. Y les decía que ahí ya había una explicación del tema. La paciencia de alguna forma también se mide con la manera en que tú eres capaz de no reaccionar impulsivamente, cuánto tiempo eres capaz de aguantar sin reaccionar impulsivamente ante algo que te provoca un malestar importante, específicamente en la crianza, que generalmente es que los niños tiren cosas, que los niños desordenen cosas, que los niños hablen de determinada forma, que los niños no cumplan ciertas normas, o niños que te hablen cuando estás ocupado, que te hablen cuando estén ocupados, pregunten. Si tienes más de uno, que te hablen todos al mismo tiempo, que no te den espacio para ti, todo el tiempo estén en una demanda constante, reclamando como con estas imágenes que vemos en redes de mamá, que llega un punto en que ya... Que no quiera comer lo que le hiciste, que no quiera salir a tiempo, que no se quiera duchar, que no se quiera lavar los dientes, que no se levante. Bueno, es que son cosas infinitas. O que no quiera comer, exacto. Como lo sabrán, ¿no? Eso es. Y entonces esa es una buena pregunta. ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Qué tanto problema estás teniendo tú con la paciencia? Hablemos entonces de qué hace que soportemos más o menos el malestar. O sea, ¿qué influye en que soportemos más o menos el malestar? No, eso te ríes porque... No, porque me acordé en varios episodios de varias personas que dicen, es que yo no quiero tener hijos porque si tengo hijos y de pronto me cae mal. Sí. ¿Sabes? O sea... Bueno, acabas de añadir un elemento a lo que yo tenía en mente. Porque tenemos esa idea de que si son hijos nuestros y los amamos, y claro que los amamos, nos tienen que caer bien. Nos tienen que gustar. Y si de pronto son hijos... No lo dije. Cuidado, que nadie vuelve a escuchar esto. No, ya. La gente está curada de espantos. Pero bueno, es interesante. ¿Qué tan paciente te sientes tú? ¿Qué crees que te falta para ser más paciente? ¿Dónde crees tú que está la dificultad tuya para ser más pacientes? Es más, probablemente en todas estas teorías de crianza, enseguida quiero hacer un pequeño paréntesis, en todas estas teorías de crianza, incluso no me extrañaría que hubiesen algunos conceptos o teóricos o autores o influencers o lo que sea que dijeran que no hay que tener paciencia, porque la paciencia de alguna manera se parece mucho al aguante. No, vale. Pues diferenciamos. Claro. Y muchas veces ese aguante constante hace que llegue un punto en que uno sí o sí se desborde y que más que aguante uno tiene que tener es entendimiento
conciencia de qué es lo que está pasando para darle un sentido a los procesos, y de esa manera uno no tiene que ir a esa reserva de paciencia o de aguante porque uno sabe qué es lo que está sucediendo ahí. Quiero decirlo lo del paréntesis porque si no han caído en cuenta, y los invitamos para que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales y todas las herramientas y recursos que ponemos a disposición de ustedes para que este ejercicio de la crianza y la paternidad y la maternidad sea divertido, participativo. Es el concepto de flexibilidad. Nosotros hemos propuesto Flexicrianza precisamente para que papás y mamás no se sientan culpables, que acepten y respeten su estilo de vida, su estilo de ser papás y de ser mamás, para que esta maternidad y esta crianza no se viva con culpa. Es quién soy yo, qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de transformar, y a partir de ahí adapto mi estilo a la familia particular que yo tengo, a esos hijos particulares que yo tengo, porque todos los hijos y las hijas son distintas y necesito hacer esa adecuación. Y eso justamente relacionado pues como con la paciencia, nos lleva a preguntarnos la pregunta básica: ¿se necesita paciencia para educar, para ser papás y mamás? La respuesta sí, se necesita paciencia para todo. La cuestión es que la paciencia se hace necesaria en momentos de adversidad, ¿no? En momentos de incertidumbre, de malestar, donde las cosas no van por donde tú esperabas, por donde tú querías, donde no se cumplen tus deseos. O sea, cuando todo va bien, realmente no haces uso de la paciencia. Con lo cual tiene que ver es con el malestar que te generan, con la emocionalidad, pero también con las ideas. Ahí era donde quería entrar. O sea, la paciencia es no desesperarme, lo que es emocional, sí, es regulación, pero ¿de dónde viene el desesperarme? ¿Sí? O sea, de querer que las cosas sucedan rápido, de querer que la vida sea como yo espero y no como los demás quieren. Vale, perdóname toda la cucharada. Esas dos cosas son qué expectativas tengo yo sobre lo que debería suceder. Que sucede todo el tiempo con los hijos. ¿Qué pasa? O sea, aparte de todo lo que hemos planteado en este tiempo es... En este tiempo quiero decir en Flexicrianza y en los podcasts de Flexicrianza, es cuál es tu actitud como mamá o como papá frente a tus hijos. Deben ser como tú quieres, pueden ser como ellos quieren, pueden decir lo que ellos quieran, pueden obedecer o no. Complejo. ¿A qué pueden decir que no? ¿A qué pueden decir que sí? ¿Qué tipo de estilo educativo utilizas? Porque si tu estilo es el autoritario, donde tú mandas y ellos obedecen sin capacidad de decir nada, deben ser una obediencia sumisa e inmediata. Posiblemente, si depende del tipo de hijo que te haya tocado, si te toca un espíritu libre, de carácter fuerte, que no le gusta que le manden, que le digan qué hacer, la impaciencia, el descontrol, las peleas y los conflictos están servidos en bandeja de plata, ¿sí? Porque vas a tener un choque permanente. Si por el contrario con ese mismo tipo de hijo tú utilizas un estilo más efectivo que lleve más a la cooperación, posiblemente no tengas ni que usar la paciencia, porque no vas a tener choques permanentes, vas a crear un vínculo más fuerte. La relación va a ser más amable y él va a estar más propenso a cumplir con eso que le pides, que no es, que podría ser obedecer. Lo que pasa es que en ese estilo de relación cooperativa es que iba a repetir la de cooperar, pero en ese estilo de relación lo que se establece es una cooperación, donde no le obligas, sino que el otro está dispuesto a colaborar contigo. Sí, o sea que es completamente distinto. Claro, y lo hemos señalado, los invitamos a que vean todos los episodios de Flexicriando porque de verdad que hay información ahí muy valiosa. De alguna forma también no tendría que llegar a tener que usar mi crédito o mi reserva de paciencia si yo utilizara pequeñas técnicas previas que hiciera que esa cooperación entre hijos e hijas fuera más fácil. Porque se me ocurre el tema del encuadre, por ejemplo, el tema de ser súper claros con los niños cuando vamos a salir y no tener que pelear porque no les he dicho cosas. Y aquí lo enlazo también con el hecho de que mi paciencia va a ser requerida en la medida en que yo también esté desbordado. Entonces eso genera como la pregunta: si yo como papá estoy muy cansado, estoy muy estresado, estoy muy preocupado por las cuentas, por las facturas que hay que pagar, porque no voy a llegar a fin de mes, por lo que sea, está claro que voy casi que con seguridad voy a reaccionar
mucho más fácil, así yo tengo también como un nivel de manejo sobre esas cosas. Pero aquí, y este es un tema que vamos a trabajar también esta temporada, porque me parece que es uno de los temas más importantes que podemos tener en familia en este momento, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Hago autocrítica o autorrevisión, ¿no? Y es los que nos exponemos a hablar y a decir cosas a través de los medios. Se me genera aquí el interrogante, como una crítica a nosotros, de si para poder gestionar bien esta maternidad y esta paternidad, nosotros como papás o como personas, tenemos que tener un manejo emocional excepcional, que seamos casi pues como seres iluminados, que no nos afecta nada, que somos capaces de mantener un nivel de equilibrio y de tranquilidad suprema, y de alguna manera muchas personas pensarán que eso incluso hasta nos deshumaniza, porque es que volvemos a una reflexión que me gusta mucho hacer, porque me parece muy importante, es qué tipo de papás y mamás nos ven, o sea, qué tipo de familias se pueden permitir esto. Estamos hablando para personas que se pueden dedicar a mirar su estilo de maternidad constantemente, o son personas que se levantan a las 5 de la mañana, despachan a los hijos a las 6, los vuelven a recoger a las 2 de la tarde, si es que los recogen porque los tienen que dejar con otra persona. El papá o la mamá se va todo el día a trabajar y sus interacciones con sus hijos son a las 7, a las 8, a la carrera, porque hay que bañarlos para el otro día si es que es así, o si no por la mañana, hay que darles cena, hay que preparar comida para el otro lado. O sea, el estilo de vida que cada uno puede tener o que ha elegido, porque aquí hay una combinación entre lo que las cartas que la vida nos ha puesto y las elecciones que yo he podido hacer, también ese contexto psicosocial, ese contexto socioeconómico, también es un determinante de los niveles de paciencia que yo pueda o no utilizar. Y yo puedo ser una persona muy paciente, pero evidentemente puedo ir cargando cosas hasta el punto en que ya reviento. ¿Y por qué estoy cargando cosas? Pues porque soy un ser humano que a lo mejor yo no sé qué hacer con esa carga emocional que el estrés me va generando, porque tampoco tengo un excelente manejo emocional, porque soy un papá más o menos normal, que no ha hecho un proceso psicológico para aprender a conocerse y que de alguna manera ha aprendido a gestionar eso. Pero ahí está el reto, por supuesto. Sí, o sea, lo primero es, no podemos dar por perdida como los buenos estilos de crianza por todos los estreses que trae la vida. Vale. Sí. Okay. O sea, porque independientemente, o sea, yo entiendo que si tú tienes servicio en casa y que tienes capacidad económica suficiente y tienes o sea, hay muchas cosas que hacen más fácil la vida, pero no significa que la vida no tenga estrés. Hay otras que hacen más difícil la vida, trabajar muchas horas, tener dificultades económicas, no tener una buena relación de pareja o como buen equipo de trabajo en esa crianza. O sea, hay muchas situaciones que lo dificultan, pero no se puede dar por perdida. Sí. No, claro. Y de hecho, pues por eso hacemos este tipo de cosas. Tenemos esperanza en la humanidad. Y la otra es que, o sea, parte de esto es, no siempre puedes estar bien. Ser una mamá zen todo el tiempo es imposible, o un papá es imposible, pero tienes que aprender a reparar. Uh-huh. Tienes que aprender a compensar. Uh-huh. Habrá momentos malos, pero tiene que haber momentos buenos. No es malos todo el tiempo. O sea, aquí me enloquecí, grité, hice lo que fuera, esto hay que repararlo. Y esto tiene que ser cada vez menos tiempo que este otro. Uh-huh. Con lo difícil que pueda ser, y eso puede ser tiempos largos. Claro. Lo que no puede ser es toda la vida. Toda la vida. Quiero decir, puede ser en la medida en que las cosas suceden, pero deberíamos tender a que no sea. Uh-huh. El 100% del tiempo, meses, años, con el distanciamiento que eso genera. Claro. Bueno, y no sé si ustedes lo ven en lo que está diciendo Clara y en esa autocrítica que yo estaba queriendo hacer, cómo la paciencia está vinculada con el cómo manejo yo la autoridad, porque efectivamente si yo me desbordo, posiblemente voy a tender al grito, a la medida estricta, a la chancla que esperamos. Humanidad, a propósito de la esperanza de la humanidad, por favor, yo espero que la correa y la chancla no existan. Pero bueno, también... Existen, pero que dejen de existir.
No, porque seguimos con la idea de mucha gente que dice a ese niño lo que le faltó fue un golpe a tiempo y estos niños son de cristal y entonces necesitamos métodos muy estrictos porque estas personas que proponen el diálogo, pues lo único que están haciendo es construyendo niños débiles y no sé qué. Tenemos una discusión muy amplia ahí, pero tenemos que la paciencia está relacionada con la autoridad también. Pero también está relacionado con lo que dijimos o lo que tú dijiste en el episodio especial anterior sobre autoestima, que han invitadas a verlo, sobre que está muy vinculada a la autoestima. Una persona con niveles de autoestima o con una autoestima afectada, como nos gusta decir a nosotros, o como se dice popularmente, con bajos niveles de autoestima, muy probablemente no cree en ella, se siente mala mamá, se siente mala persona, siente que no cumple con los estándares que le están haciendo, no siente que tenga un adecuado manejo de su vida y de cómo gestiona sus emociones. O sea, se está dando látigo constantemente, muy probablemente sea una persona que o tiene que recurrir mucho a la paciencia o no tiene paciencia y está explotando constantemente. Evidentemente, las personas que explotan y ya reaccionan impulsivamente, afortunadamente como humanidad también tenemos la capacidad de reparar cuando el daño evidentemente no es muy grande, porque ya sabemos que el ser humano también puede ser excesivamente cruel y casi que llevar esa impulsividad a cometer errores ya tipo delitos pues demasiado graves, ¿no? Que no estamos llegando a esos extremos. Pero es verdad que aquí ya tenemos como varios elementos y vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta. ¿Hay elementos biológicos, hereditarios, para que una persona sea más o menos impulsiva? Podemos decir que hay tendencias, hay gente que es más calmada, hay gente que es más impulsiva, o sea, tiene más pronto, que se dice, reacciona más rápido. Vale, y a esa persona que puede reaccionar más rápido, si le juntamos sus circunstancias personales, socioeconómicas, familiares, etcétera, la misma educación que recibió, es probable que eso sea otro elemento que haga que aumente la probabilidad de reaccionar impulsivamente. Si a eso se le añade que es una persona que por la razón que sea piensa que las cosas son como ellas creen que son, o sea, que tienen mucha prepotencia porque piensa que la vida es como ella lo ve, muy probablemente también se permite reaccionar impulsivamente porque siempre siente que tiene la razón y no hace un proceso reflexivo de decir, tengo que mejorar, tengo que cambiar, porque hay tantas verdades como personas existen, claro, no solo la razón es mía. Eso es, porque hay un tipo de personas que escogen creer que como son. Y que como ellas son, tiene que ser todo el mundo. Exactamente, y que ya ellos de por sí son maravillosos. Esa es la mejor forma. Y esa es la mejor forma. Y que como son maravillosos y que es el mundo quien se tiene que adaptar a ellos y por tanto tienen como poca capacidad de decir, y si el que tengo que mejorar soy yo, y si el que tengo que cambiar soy yo, y si estoy sufriendo o padeciendo por mi manera particular de ver la vida. Y haciendo sufrir y padecer a los demás alrededor. Madre mía. Eso añádelo a esa visión en blanco y negro, se aplica no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. Si no me obedece, es que no me respeta. No puede ser, está despistado viendo otra cosa, le gustó más, no le dije a tiempo, no, o sea, llevas las cosas de un lado al otro. Si esto no funciona, soy un fracaso. Eso es otro de los elementos que alimenta esas dificultades con la paciencia y que tienen que ver con el cómo manejas tu autoestima, ese nivel que tienes, y eso se va volviendo un círculo vicioso. Es como algo pasa, yo no aguanto, reacciono, después de que reacciono me siento mal, me culpabilizo, y empieza todo ese diálogo interno y esa necesidad de compensación, que igual no tiene que ser desde un punto de reparación positivo, sino algo que destruye igualmente tu autoridad como referente, no desde la fuerza, sino como referente, y vuelves y arrancas y te pasas ahí dando vueltas. Ese es el círculo que habría que atacar y desviar en algún lugar. Y el primero para mí, porque hay muchísimas cosas que hacer, como decía Sergio, ampliar esa manera de ver el mundo, pensar que no es solo lo que tú creas, pensar que no solo lo que tú crees es la única y la mejor manera de hacer las cosas. También está ese entrenamiento sencillo de quiero gritar, pero me espero 30 segundos. O
O sea, quiero gritar ya, pero no lo hago ya. Me espero un poquitico y me espero un poquitico. Y vas abriendo, ampliando ese espacio entre lo que ocurre y el cómo respondes. Claro. Porque ese es en ese lugar donde habita la paciencia. Entonces hay cosas de fondo como cuestionar tus creencias, empezar a pensar de una manera diferente que va unido al qué estilo educativo utilizas, que puede fomentar la paciencia o la impaciencia, ¿sí? Por el tipo de relaciones que generas con tus hijos y con tus hijas, y está el otro tema más de entrenamiento puntual en la realidad inmediata. Uh-huh. Sí, bueno, para cerrar, porque ya ven que el tema es muy, muy interesante, vuelvo al título porque creo que ahí está la clave. Paciencia. ¿Cuánto malestar eres capaz de tolerar o de aguantar antes de reaccionar impulsivamente? Ese espacio entre que sucede algo que a ti no te gusta, que te molesta, que te da rabia, y la forma en que reaccionas, ese espacio de tiempo que es fundamental, es, si lo medimos en cantidades, ¿cuánto tiempo va a pasar ahí? Si lo medimos en calidad, sería qué tipo de reacción vas teniendo en la medida que llegas hasta que reaccionas impulsivamente. Porque evidentemente primero se nota en la cara. Hay personas que reaccionan impulsivamente, sucede el hecho y automáticamente explotan, con lo cual entre el suceso y la reacción hay 0, segundos. Y está el otro que efectivamente hace pequeñas técnicas como la tuya, cuenta hasta 10, cuenta hasta 30, respira, se aleja un poquito para no reaccionar inmediatamente. Como muchas veces vemos ahí en redes, las mamás que entran y encuentran que los niños han pintado con crema de manos todo el baño y ellos mismos, ¿qué dices ahí? Ahí se va a notar no solamente el manejo de tu paciencia, sino que tan claro tienes el proceso. Y la pregunta y el llamado es qué tan vital e importante para no dañar las relaciones, para construir una crianza más constructiva y sana, es la paciencia como un elemento fundamental para tener una actitud distinta en esos momentos cruciales Y les voy a dar una clave. O sea, estaba pensando que les vamos a dejar fuera de todo lo que hemos dicho, ¿cuál es la clave? ¿Qué haces cuando entras y ves la habitación vuelta a nada? ¿Cuál es la clave antes de reaccionar? Preguntar. Aprender a preguntar. En vez de decir, ¡Juanito! Tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Por ejemplo, eso ya es un espacio. Ya estás dando un pequeño espacio antes de enloquecerte y gritar. 2 segundos antes. Claro, porque muchas veces gritamos y nos enloquecemos por lo que nos imaginamos que ha sucedido, claro, por las motivaciones que creemos que ha tenido ese niño o esa niña para realizar esas acciones. Cuando tú preguntas, obtienes información y esa información que te devuelven puede cambiar completamente tu perspectiva de la situación. Y terminarás gritando o no lo sabemos, dependiendo de lo que suceda, pero es una manera de empezar. Sí, es muy probable, habría que hacer una investigación muy seria, muy detallada y posiblemente haya películas y documentales al respecto de qué tan malvados intencionalmente puede ser un niño. ¿Sabes? O sea, ya sabemos que eso son rasgos posiblemente de algún tipo de persona que vengan con algún tipo de configuración también genética, pero la mayoría de niños en general no tienen y de niñas obviamente, no tienen una actitud deliberada de poner contra las cuerdas al papá y la mamá. Ellos no se levantan pensando. Lo voy a decir, digamos que hasta los 10 o 11 años, cuando nosotros, la humanidad y la sociedad, les hemos enseñado que es importante o que es muy bueno tener rencor, que hay que guardar las cosas para después. O sea, cuando la sociedad empieza también a mostrarles otra forma no buena, por decirlo así, perdón, pues que ponga este sentido moral, pero que no tiene este sentido, que le enseña a ciertas cosas que no son correctas, como a odiar, a tener rencor, a hacer las cosas con ganas de manipular, que guardamos intenciones dañinas para el otro. Eso puede suceder de manera deliberada, consciente y sabiendo lo que estoy haciendo,
más hacia el final de los 10 años, principios de la preadolescencia y adolescencia. Pero antes, un niño no se levanta diciendo, voy a embadurnar toda la pared para que a mi mamá se le acabe la paciencia. Voy a arrastrar el papel higiénico por toda la casa, o a pintar la pared. Ese niño está jugando. Ese niño está inventando, ese mundo está construyendo un mundo dentro de él. Y cuando tú llegas con toda tu rabia, con tu paciencia acabada, efectivamente el mensaje que le queda al otro es, pero si yo estaba construyendo en mi cabeza un mundo mágico, maravilloso, y esta textura y esta sustancia me quedan muy bien y lo siento muy rico, y esto es una cosa maravillosa. Con el pelo cortado de cualquier manera. Esta señora que dice ser mi mamá, que por todos los datos parece que es mi mamá y es la que me cuida, me dice que no puedo seguir haciendo esto, que esto es una cosa horrible y que me va a castigar por esto. Pues evidentemente es cuando los niños empiezan a tener como estos cruces entre qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y que hay veces es muy complicado para ellos asociarlo, integrarlo, rabias. Claro, y guardar rabias. No, tremendo tema. Bueno, dejamos preguntas para cerrar este ejercicio, y es: ¿cuánto malestar, que es el título, cuánto malestar eres capaz de soportar antes de reaccionar impulsivamente? Y la sugerencia, que cada vez amplíes más esa capacidad. Cuando encuentres cuánto malestar, te pones a ampliar. Pongamos una categorización. 0, nada. Contesta ahí en los comentarios. Nada, no tengo nada. Inmediatamente sucede, yo reacciono y exploto. 0. Ni calidad ni cantidad. 0. O media. Paciencia media, soy capaz de esperar 5 minutos antes de pegar el grito. 5 minutos está bastante bien, la verdad, parece poco, pero no. Y los otros que ya serían como papás pro, que son personas que son capaces de calmar, hablarlo, analizar la situación, no sé qué, y al final ni siquiera usan la paciencia porque entendieron de dónde viene eso, o son capaces de esperar hasta cierto punto de cómo aclarar toda la situación antes de tener algún tipo de reacción emocional. ¿Alguna recomendación adicional? Si tienes una gran dificultad con tu paciencia, haz equipo con alguien que no tenga tanta dificultad, y así vas aprendiendo y compensando. Eso también es verdad. Las personas que tienen la fortuna de estar en pareja y que pueden compensar también y que tienen los dos miembros de la pareja están activos en la crianza, generalmente siempre hay una compensación, siempre hay uno que es un poquito más desesperado que el otro, hay uno que tiene más paciencia que el otro, y no se trata de hacer una guerra, pero si yo estoy necesitando paciencia y veo que mi pareja es una persona un poco más paciente, también es importante que le pregunte cómo lo hace, qué estrategias o qué tipo de cosas piensa para no entrar en esa dificultad, porque a lo mejor tampoco es una persona formada, pero de manera instintiva, natural, por sus guiones familiares, por su propia educación, también aprendió a ser paciente. Y nos podemos educar entre todos, que es justamente lo que nosotros queremos hacer, y por eso... Y apoyarnos en esos momentos. O sea, si tú ves que es tu pareja, que es el otro, o el otro te ve a ti en ese momento de desespero, hay que entrar a apoyar. Porque como decimos, imposible ser perfectos el 100% del tiempo, pero podemos hacer equipo y apoyarnos. Es decir, vete un momento, yo manejo la situación. Tal cual. Déjamelo a mí. Eso es, tal cual. Maravilloso. Bueno, llegamos al final de este episodio que hemos llamado Paciencia. ¿Cuánto malestar eres capaz de soportar antes de reaccionar impulsivamente? Como siempre, comenten, compartan, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales para que sigamos construyendo esta comunidad que, como lo dijimos o lo insinuamos, más que educación de hijas e hijos, nosotros abogamos, promovemos la educación en familia. El espacio familiar es un espacio donde todos nos educamos con todos, y en esa medida todos somos profesores, todos somos alumnos, y eso nos pone en una condición de igualdad, donde podemos gestionar la autoridad, la paciencia, la comunicación de una manera diferente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Con Clara y Sergio, pasito a pasito vamos sumando juegos, charla y abrazos, poquito a poquito vamos cambiando. Flexi criando, con Clara y Sergio vamos avanzando.